Análisis de las reformas del Código Civil del Distrito Federal del 29 de diciembre del año pasado. Gracias por permitirnos llegar a su hogar con este nuevo programa de Derecho Familiar. Es un lujo, es una convergencia de circunstancias muy importantes, porque, como usted lo sabe, estamos cumpliendo ya un año de transmisiones ininterrumpidas en el canal judicial, gracias a la generosidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre preocupada por emitir las resoluciones más trascendentes en favor de la familia, quiere que usted las conozca, las vea y sobre todo que se puedan discutir, que se puedan reflexionar, que escuchen las opiniones, como en este caso vamos a tener el privilegio de recibir toda esta información de los dos profesores eméritos que tengo el privilegio de que nos acompañen. El doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien por sus obras, por sus trabajos jurídicos, por su proyección nacional e internacional, ustedes ya lo conocen, y qué mejor que la presencia de él para celebrar este primer año, y sobre todo, para que tengan ustedes una opinión jurídica, científica, apartidista, objetiva, de estas reformas al Código Civil del Distrito Federal del 29 de diciembre del año 2009, que entre otras cuestiones se refiere al matrimonio de dos personas, habla de la adopción, del concubinato de homosexuales y lesbianas, así como del matrimonio de menores de edad, que puede ser del mismo sexo, aun cuando nunca lo precisa, y también de la hipótesis del patrimonio familiar, en el que éste pueda constituirse por personas del mismo sexo. Maestro Magallón, muchas gracias por acompañarnos en este importante programa. Gracias, doctor. Es un privilegio. Y el maestro Néstor de Buen Lozano, quien también siempre que le hemos llamado colabora con nosotros, está presente, honra a su alma mater, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y quienes hemos sido alumnos tanto del profesor Néstor de Buen cuanto del maestro Jorge Mario Magallón, sentimos siempre un gran compromiso porque hay que tratar de estar al nivel de ellos que han sido nuestros profesores de toda la vida. El doctor Néstor de Buen Lozano, un extraordinario jurista, civilista, laboralista y sobre todo un hombre de la ciencia del derecho, un hombre que batalla permanentemente porque en este país prevalezca la ley, el Estado de Derecho, que se respeten las garantías constitucionales, que nosotros podamos tener la certeza y la certidumbre de que en un momento dado quienes administran justicia están haciéndolo en la forma adecuada. Maestro Néstor de Buen, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Julián, muchas gracias a ti. Entonces, hechas estas presentaciones, que en realidad son meramente protocolarias, ya decía yo, entrar a discutir, a reflexionar, reformas que van y vienen, que entrarán en vigor en unos días, de acuerdo a lo que dijo la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que los 45 días hábiles vencen el 4 de marzo, y toda esta cuestión en la que se ha intentado ya, y se presentó formalmente, una acción de inconstitucionalidad, siempre dentro de la propia reforma, pero esto va más allá. Mover, registrar cambios, intentar una serie de circunstancias, como en este caso, que van a la familia, que tocan conceptos fundamentales
no es tan simple como ponerse a hacer reformas en las rodillas y no considerar que el Distrito Federal es una entidad de una república que tiene una constitución general que no se puede violar y que tiene también una serie de cuestiones muy importantes que recientemente acaba de ser objeto ahora de una controversia constitucional por los efectos que esto va a producir. Pero para entrar en materia y escuchar al maestro Jorge Mario Magallón, yo le pediría, para ubicar a nuestro distinguido auditorio, maestro, que nos haga usted, dentro de su sabiduría y sobre todo la forma clara con la que usted explica siempre estas cuestiones, ¿qué piensa de las reformas? Si quiere usted tratarlas grosso modo en general o específicamente, tiene usted la palabra, por favor. Bueno, en principio creo que rompen un molde tradicional, natural y humano, diría yo, ético complementariamente, de la estructura de la composición de la familia y de la sistemática del derecho de familia que se ha venido desarrollando en México en los últimos decenios. No sabemos, quienes tenemos la obligación de enseñar a la juventud y también a los graduados en la universidad, las motivaciones determinantes de una asamblea legislativa que de repente diseña normas que contradicen la sistemática que las mismas leyes vienen tradicionalmente conservando en todos los tiempos. No solo en el derecho de familia, sino en muchos otros aspectos. Si me es permitido señalar, pues en la codificación civil se sigue manteniendo el principio que ya estaba reconocido en el digesto de Justiniano del siglo V de la era cristiana, que señalaba que al concebido se le tenía por nacido. De ahí pues que penalmente se le sanciona como feticidio o aborto a la expulsión del producto de la concepción en cualquier estado de la preñez. Sin embargo, bueno, este principio está confirmado por, si no me equivoco, el artículo 22 del Código Civil, que establece que al concebido se le tiene por nacido, reconociendo el principio, que la capacidad se adquiere por la simple confirmación de la vida intrauterina, independientemente del momento en que ésta vaya a culminar. De manera que el aborto es la expulsión y muerte del producto de la concepción. Sin embargo, pues la Asamblea aprueba un precepto en el que se permite libremente el aborto hasta antes de las 12 semanas del embarazo. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué 12 semanas? Y entonces la respuesta fue que porque hasta las 12 semanas el embrión carece de alma. ¿Quién puede decir eso? ¿O quién puede decir que la tiene? Porque la adquiere. Mi respuesta fue, bueno, el embrión también carece de dientes, carece de facultad de hablar, carece de facultad de procrear, pero ya en su mismo embrión está la gestación de esa capacidad que va a desarrollarse en su momento. Y a mí me ha parecido pues que, no sé si es por captar votos o por congraciarse con grupos sociales que son enemigos de la vida. ¿Cuál es el valor supremo que podemos tener los humanos? El vivir. De manera que vivir en comunidad pues es respetar los principios y sobre todo la base ética que debe formar parte de toda norma jurídica. Ese es mi criterio. Muy bien, maestro. Bueno, ven ustedes, para entrar en la materia, que el maestro ya se refirió a una de las reformas y ahora quisiera decirle al maestro Néstor de Buen, ¿qué opina específicamente de este primer artículo de las reformas, el artículo 146 del Código Civil, que ha cambiado el concepto de matrimonio y que en un momento dado tenemos que considerar
una opinión docta como la del maestro. Por favor, maestro. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un problema de denominación, porque la palabra matrimonio, me preocupé ayer de ver el diccionario de la Real Academia, no corresponde a la condición que está actualmente considerada en la reforma del Código Civil, la unión de dos personas del mismo sexo. Tengo la nota, porque no tengo una memoria privilegiada, y dice el diccionario que el matrimonio es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Consecuentemente no corresponde a lo que ahora dice el Código Civil a propósito del matrimonio, que va más allá de hombre y mujer y puede celebrarse simplemente entre dos personas del mismo sexo. Por lo tanto, o cambian en el diccionario de la Real Academia o cambian la terminología del Código Civil. Bueno, eso es por una parte. Yo pienso que hay que buscarle un nombre diferente porque matrimonio no corresponde de acuerdo a esta definición del matrimonio. A mí se me ha ocurrido una definición de la nueva condición y sería una especie de convenio de prestación mutua de servicios corporales. Muy bien, como siempre. Está bueno, ¿verdad? Como siempre, el maestro. Es un convenio de prestación mutua de servicios corporales, que es trascendente, pues sí, sí es trascendente, pero bueno, en fin, eso ya es una consecuencia. Ahora, por otra parte, el hecho mismo de la aceptación de la unión de dos personas del mismo sexo, te confieso que lo veo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de derechos humanos, me parece perfectamente normal y lógico. Estoy de acuerdo. Desde la perspectiva personal, desde mi punto de vista personal, me causa una sensación absolutamente incómoda. Ahora en la televisión anoche mismo se veían parejas de homosexuales dándose besitos muy tiernos y la verdad es que me sentí horroroso porque me pareció un acto inadecuado. Pero claro, desde el punto de vista de las garantías individuales, yo creo que es perfectamente legítimo porque la homosexualidad es una condición humana normal y consecuentemente que el derecho la regule y que establezca consecuencias de ella me parece perfectamente normal. O sea, estoy de acuerdo que se haya establecido esta fórmula de reforma del Código Civil, pero no deja de ver, desde mi punto de vista íntimo, causarme un malestar bastante notable, ¿no? Tanto en el caso de los homosexuales hombres como homosexuales mujeres, ¿no? En cuyo caso me resulta incómodo y además lo ve uno con una perspectiva antipática, porque, ¿qué te diré? Uno le da por el romanticismo, la concepción del amor mismo, y un amor de un solo sexo, me parece que es poco tradicional con los versos más románticos de la historia del mundo, el mismo Becker o cualquier otro, Campoamor, no sé, que haya proclamado la belleza del amor. Bueno, pues en este caso como que se contradice con la realidad entre dos barbones que se casan. Imagínate qué horror. Pero bueno, desde el punto de vista de derechos humanos, correcto, me parece correcto y estoy de acuerdo con la reforma. Hace unos días estábamos ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en una reunión y Jorge Carpizo intervino para hacer referencia a la posible inconstitucionalidad de esta disposición y afirmó rotundamente que no encontraba motivo alguno para calificarla de inconstitucional. Yo no me atreví a contradecir a Jorge porque además tampoco estoy en desacuerdo, pero fue un experto en derecho constitucional, pudo afirmar tal cosa. Entonces me parece que a lo mejor hay que verlo con esa perspectiva de que desde el punto de vista de la Constitución no hay ningún argumento en contra de la unión de dos personas del mismo sexo. Muy bien, bueno, ya escucharon ustedes ahora esta posición del maestro Néstor de Buen, igual la del maestro Magallón. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para retomar estas opiniones del doctor Néstor de Buen. Él ha tocado ya esta cuestión constitucional que es fundamental y vamos a expresar, dada la libertad que hay en este foro tan importante, las diferentes opiniones, los puntos de vista, tanto en cuanto a la Constitución como del Código Civil.
Regresamos en un momento con ustedes. Bueno, antes del corte, les decía yo, escuchando la docta opinión del doctor Néstor de Buen Lozano, nuestro profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en esta materia, y como siempre, con esa sabiduría, con esa atingencia y el manejo que hace del español para expresar, a veces, con algo que parece un chiste, una filosofía impresionante en relación a cuestiones de la vida, en este caso como la reforma, y dado que bien, como él dice, desde el punto de vista de los derechos humanos, las garantías, y como jurista que es, le parece adecuado. En lo personal, como bien decía usando la metáfora de dos barbones dándose besitos, bueno, pues mueve un poco a reírse, pero es una realidad total. Entonces, decía él también, la opinión, citaba en lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua cuando habla de matrimonio, y propone un convenio que en realidad ya en la Ley de Sociedad de Convivencia se habla de esta figura para el Distrito Federal. Sea como fuere, es importante, ya centrada la materia, en la que el maestro de Buen dice, estoy de acuerdo con la reforma, él ya califica, aun cuando la ley no lo señala así, y vamos a escuchar la opinión del maestro Magallón, que el legislador haya dicho, y nosotros no podemos distinguir donde el legislador no distinguió, que el matrimonio, cito el texto del 146, nuevo, es la unión libre de dos personas. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, el texto del precepto actual, como tú lo señalas, es ese. El matrimonio libre de dos personas para realizar la comunidad de vida. Pero luego viene la pifia. ¿En dónde la comunidad de vida va a ser dónde? O sea, ¿dónde en nuestro lenguaje es el señalamiento de un lugar? ¿En dónde vive usted? Pues en tal lugar, ¿verdad? ¿En dónde quedó la sala de esta casa? Pues en tal habitación. ¿En dónde? Es un lugar. La comunidad de vida la señalan que va a ser en dónde. En donde se procure respeto, igualdad y ayuda mutua. Bueno, esas son permanentes, esas funciones, esas devociones que se deben entre cónyuges. Y dice, debiendo celebrarse ante el juez. Es un error. La codificación civil de 1928 le dio no el carácter de juez, sino de oficial del registro civil. Juez es el que juzga. El oficial del registro civil no tiene jurisdicción, no tiene la capacidad de decir el derecho en una sentencia. Error, un segundo error. Y dice, y con las formalidades que estipule el presente código. El código no estipula, el código preceptúa, dicta normas jurídicas. Las estipulaciones son los términos de un contrato entre particulares en donde se señalan derechos y obligaciones. Creo que es una triple pifia que realiza el legislador y que señala pues que no tiene el cuidado de tener consultores que orienten que el lenguaje sea el acertado. Muy bien. Maestro, le voy a decir específicamente, nos gustaría escuchar su opinión dentro de este mismo tema, la reforma, con la que está usted de acuerdo. ¿Por qué le quitarían el propósito de procrear? Ya no existe. De un plumazo el legislador del Distrito Federal determinó que el nuevo concepto de matrimonio, aceptando la crítica que usted hacía y el concepto gramatical, ya no tiene, no porque sea, pero es evidente que desde que la humanidad aparece, pues el propósito es procrear. Este nuevo matrimonio, el DF, ya no es. ¿Qué opina usted? No estoy de acuerdo contigo,
Por una razón fundamental, porque si la procreación fuera la causa fundamental del matrimonio, estaría eliminada la posibilidad del matrimonio en personas de mayor edad Es o correcto. simplemente entre personas incapaces en un Pero momento en este dado. caso ya dice, y yo hice la aclaración, de que no es porque sea el propósito del matrimonio. Entonces igual que lo tenga o no. Mira, lo que acaba de decir Jorge me parece que es adecuado. Lo que el matrimonio provoca es el vivir juntos y la mutua ayuda. Esto es el fundamento del matrimonio. La mutua ayuda porque, por muchas razones, los hijos no vienen necesariamente. Entonces la procreación de la especie no es una causal fundamental del matrimonio, es probablemente un propósito. Es lo que como decía Un la ley. propósito, pero Así no decía. pasa de eso. Si las circunstancias biológicas no te permiten procrear, pues mala suerte. Pero No- por no regla es- general, No es motivo para disolver el matrimonio. no. Pero era en el concepto tradicional, el propósito, no dice que tenga que procrear, sino el propósito. Y el nuevo concepto ya no lo considera. La procreación me parece Exactamente. lógico. Es que la procreación no puede ser un objetivo real del matrimonio. Maestro, pero dice propósito de procrear. Ya no existe el propósito ¿Dónde dice propósito? ¿En la nueva ley o en la antigua? en la antigua. Bueno, es un No, buen ya la propósito. nueva lo eliminó, como bien lo recitaba el maestro. Es un buen propósito, yo supongo que sí, ¿no? Imagínese A usted, veces hasta te excedes. claro, pero evidentemente que el nuevo concepto de matrimonio, ahora yo quisiera regresar a lo que usted ya antes señaló, no incide en las cuestiones del Estado civil que regula el 121 constitucional, donde en una primera hipótesis habla de que los actos de los estados, del Estado civil, ya específicamente habla del registro, valen para ese estado. Más adelante, el propio 121 dice que los celebrados en un estado tendrán validez en el otro. Ahí hay una controversia. Está como los sindicatos. ¿Cómo es? El sindicato que se forma ante una junta de conciliación y arbitraje tiene personalidad jurídica en cualquier parte del país. Y eso es correcto. Sí, claro. Y no es objeto de una controversia. No, me parece perfectamente normal. Entonces aquí, este matrimonio de personas del mismo sexo, aun cuando, por ejemplo, la Constitución de Morelos diga en la Constitución que ahí el matrimonio es solo de hombre y mujer, esta pareja allá va a ser matrimonio, lo tiene que resolver la Corte, porque esa es una controversia constitucional. Y el Perdón, cuarto Me constitucional, temo que no acabé de entender tu pregunta. Es decir, si Morelos dice que para el matrimonio hace falta que sea entre hombre y mujer, Sí. ¿vas a creer que ese matrimonio es nulo en otro estado de la República? ¿O no, cómo? porque casualmente toda la República, excepto el DF, tiene matrimonio de hombre y mujer. Ajá. Y entonces los de aquí van a hacer matrimonio, es lo que va a tener que resolver la Corte. El nombre de matrimonio no funciona porque eso expresa la idea de madre y ahí no hay madre, aunque no lo tomen a mal. Sin Pero metáforas. en fin, sin metáforas. ¿En dónde es donde no hay madre? Lo que yo quiero decirte es que si en el Distrito Federal se establece el matrimonio bajo esas condiciones, pues no tienen más remedio que aceptarlo. Somos un distrito soberano. Y Tenemos, sus actos valdrán aquí. sí, claro, aquí en todo el país. ¿Qué opina usted, maestro? Pues las respuestas que dan y las preguntas me orientan a pensar en los orígenes de la vida humana. Acabo de verificar una obra muy importante en la que la pregunta que se presenta a la consideración del lector es ¿por qué Caín mata a su hermano Abel? Los dos eran hijos de Adán y Eva. Y entonces el autor consulta a uno de los rabís expertos en la Biblia de la tesis judaica. Y él advierte que Caín mata al hermano para conservar a la mujer, que era la madre.
para que fuera el punto de partida de la procreación. Esa es la visión, pues, que entre el judaísmo, y nosotros no estamos muy lejanos de él, que determina, pues, que la esencia de la existencia de la vida humana tiene una explicación deísta, no es la doctrina darwinista, y que el principio fundamental del matrimonio, el propósito, la convivencia, la comunidad de vida, la ayuda mutua son complementarias, pero el propósito central, el esencial, el fundamental, es el de la procreación, el transmitir la vida, el engendrar la vida, el crear una familia. De manera que hasta en ese análisis del grupo judaico, ¿sí, no?, el propósito, pues, de la unión, y el matrimonium en latín quiere decir una sola carne, una sola materia, la unidad material de los dos cuerpos, que no se puede dar entre parejas del mismo sexo. Tiene que venir, pues, la contradicción, la complementación, más que contradicción. Creo que le mal en lo que hablo, de contradicción, complementación. Ese es mi punto de vista. Bueno, es importante, fíjense ustedes, que ahora derivamos hacia la Constitución. No nos vamos a quedar en el ámbito del Código Civil del Distrito Federal, porque lo que se ha tocado, la institución del matrimonio, que de alguna manera es parte del derecho familiar, nos va a dar en un momento dado toda esta reforma una serie de alteraciones en las que seguramente la Suprema Corte tendrá que intervenir. Por ejemplo, el artículo 3º de la Constitución, que habla de la educación, tiene preceptos que mencionan a la familia. Se ha dicho, erróneamente a mi juicio, y ahora citaré el texto, que la Constitución no se refiere ni hace mención alguna al matrimonio entre hombre y mujer. Efectivamente, el 130 anterior hablaba de eso, pero hoy tenemos el artículo 30 dentro de lo que es de los mexicanos para hablar de la nacionalidad, que hace una referencia expresa cuando dice que si un extranjero viene y se casa con varón o mujer mexicanos, no dice con una persona de un sexo, especifica el 30, hombre o mujer, para que el que se casa adquiera la nacionalidad mexicana. ¿Qué pasaría si el que viene es un hombre a casarse con un hombre? La Constitución dice, el 30, hombre, varón o mujer. Esa es una especulación, pero un razonamiento propio de la Constitución. Y lo que le decía yo al maestro de Buen, el 121 específicamente habla de estas hipótesis, se mete al Estado civil, regula la cuestión de los estados, y en uno de ellos dice que los actos del Estado civil aquí van a valer aquí, pero más adelante en la fracción 4 dice que tendrán validez en los otros estados. Seguramente que ahí ya no va a ser ahí va a ser una controversia, ya no una acción de inconstitucionalidad. Entonces, si ya llegamos al sistema constitucional, seguramente que el 4 de marzo todavía la Suprema Corte estará en el proceso de elaboración tanto de la acción de inconstitucionalidad intentada por la Procuraduría General de la República como la controversia constitucional recientemente presentada por varios gobiernos estatales para determinar qué va a pasar con esto. Pero es muy importante que escuchemos ahora al maestro de Buen en el mismo aspecto de estas reformas, y me gustaría escuchar, maestro, su opinión, y seguramente que el distinguido auditorio que nos escucha tendrá también esa avidez de escuchar. ¿Qué opina de la adopción de homosexuales? De Bueno, acuerdo con la reforma. como te expresé al principio, para mí el matrimonio de homosexuales
eso que llaman matrimonio de homosexuales, en lo personal no me satisface, pero comprendo porque es un problema de la naturaleza y es un derecho humano. En cuanto a la adopción, me parece que es una fórmula para sustituir la imposibilidad de procreación. Eso puede ocurrir entre homosexuales y entre no homosexuales, de tal manera que me parece que es una fórmula jurídica que permite resolver un problema de protección a un menor, educación de un menor, etc. Se ha dicho que el problema es que el menor va a vivir contemplando que su papá y su mamá son dos hombres o dos mujeres, y lo cual obviamente está en contra de las reglas de juego. Acabo de leer hace 2 o 3 días que una estadística en Estados Unidos demuestra que no es así, que no hay ningún problema en cuanto a los hijos adoptados por una pareja de homosexuales, porque no se van a deformar por ellos mismos, a pesar del modelo que han tenido desde su niñez. De tal manera que a mí me parece que la adopción por los homosexuales también es antipática desde el punto de vista humano, como yo lo veo, pero desde el punto de vista de los derechos humanos me parece perfectamente normal que una pareja de esa naturaleza tenga el derecho a tener un menor bajo su custodia y bajo su cuidado. ¿Por qué no? Por el ejemplo que dan, bueno, las estadísticas estas que yo te menciono de los Estados Unidos están demostrando que no dan ese ejemplo, que no afectan a la situación. Yo tuve un caso en el despacho de una pareja de homosexuales que adoptaron un niño. A mí me chocó, me pareció inadecuado lo que estaba ocurriendo, pero transcurrió sin problemas mayores. Entonces, habrá que ver las cosas sin prejuicios, ¿no? Y reconociendo, pues, la realidad humana que es tan derivada hacia cosas que no son normales, que por qué no respetarla. Por ejemplo, el concubinato. Yo no creo que el concubinato haya sido respetado toda la historia de la humanidad, pero es un hecho tan evidente, su existencia, que no hay más remedio que reconocerle efectos jurídicos en materia civil, en materia laboral, en materia de seguridad social, en otras más. ¿Por qué? Porque la práctica del concubinato es constante. Entonces es una realidad social, el derecho tiene que enfrentar esa realidad social y tratar de darle una forma y buscar unas consecuencias jurídicas razonables. Muy bien. Maestro, como usted dijo, es su turno. Bueno, ahora vamos en este tema de la adopción. ¿Qué piensa usted de acuerdo con la propia reforma? Bueno, toda regla jurídica tiene un vértice moral. La ética está presente en toda regla jurídica. No, yo creo que debe ser esencia, ¿no? Y con mayor razón en el Derecho derecho familiar. de familia. Yo creo que nosotros conocemos un dicho, una máxima que se dice que hay que predicar con el ejemplo. Los padres deben de dar ejemplo de moralidad a los hijos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que va a tener un chico que va a crecer, que se va a formar, que se va a convertir en un hombre cuando ve que quien ejerce la aparente función de madre es otro hombre? Que sea una desviación que la naturaleza le impone a ciertas personas, pues es una pena, es una lástima. Es algo que no se puede componer. Pero que de ahí a que pueda ejercer la paternidad y la maternidad, cada uno siendo los dos hombres, pues como que contradice la propia naturaleza. Y hasta dónde en la naturaleza debe prevalecer también una norma moral que diga esto está bien y esto está mal. El hombre tiene una conciencia que es el punto de partida de lo que él califica que está bien o que es mal. La axiología es un complemento de la filosofía porque determina los valores. Los valores de la ética tienen que estar presentes. Yo creo pues que esta decisión es una medida que busca votos de una asamblea legislativa mayoritaria de un partido que busca ganar adeptos y que está tratando de decir, bueno, yo hago felices a estas clases que están en alguna forma padeciendo esta
desnaturalización en la que han nacido o en la que se han forjado. Creo que esa es la manera en que yo entiendo por qué el legislador a veces toma estas medidas, y creo que las toma hasta en su redacción, como ya lo señalé hace un momento, erróneamente. No usa un lenguaje apropiado del mundo del derecho. Muy bien, bueno, ahora yo tengo que decirles a ustedes, de acuerdo a estas reformas, la objetividad de la ley. Bien ha dicho el maestro de Buen, el derecho humano fundamental, el permitir esta adopción. El maestro Magallón señala igual, dando fundamentos, cuestiones muy importantes que yo voy a tratar de objetivizar, sobre todo para que ustedes, que nos hacen el honor de permitirnos llegar a su hogar, tengan el conocimiento jurídico preciso de lo que es en sí la reforma. Miren ustedes, para empezar, no se reformó el artículo que habla de la adopción, que es el 391, ni por la Asamblea, no se tocó. Es más, pequeña referencia histórica, cuando el Código Civil de 1928, que entra en vigor en 32, se refería a esta materia, en el artículo 401 de entonces, se estableció que había que ser mayor de 40 años para poder adoptar, un soltero. Este texto estuvo vigente prácticamente hasta 1970, en que se cambió y se redujo la edad de 40 a 25 años, con los mismos requisitos. Esto continúa en 98, la Asamblea del Distrito Federal agrega ya los supuestos del matrimonio o el concubinato, y en el Código Civil del Distrito Federal del año 2000, del 1 de junio, se ratifica el texto que se publicó en la Gaceta Oficial del 29 de diciembre del 2009. ¿Cuál es el resultado? Que se publicó como reforma y el 391 no se tocó. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El 146, que tiene la nueva reglamentación del matrimonio de dos personas, si entra en vigor, si se aprueba, le va a dar a dos personas del mismo sexo, que dicho sea de paso, creo que el legislador pudo haber dicho sin ambajes y con menos ignorancia, que el matrimonio, si así querían dejar el 146, es la unión libre de dos personas del mismo sexo o de diferente sexo. Simple, porque ahí está el de los heterosexuales y el de los homosexuales. Como se quedó, dos personas, pues ya no sabemos si va o viene, pero así se estableció. Si la persona se establece como cónyuge, de acuerdo al 146, y el 391 dice que pueden adoptar los cónyuges, la novedad es que no hay novedad. Siempre se ha permitido, y si no mis maestros me corregirán, siempre se ha permitido que personas solteras adopten, hombre o mujer. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad en realidad sí es la reforma al matrimonio, pero la adopción no se tocó. Esto es muy importante, porque incluso la controversia, la acción de inconstitucionalidad que metió la Procuraduría de la República, menciona el 146 y el 391 como reformados, y no se reformaron. Quisiera agregar un comentario Sí. a propósito de la adopción. En su origen romano, la adopción era, en latín, un imago naturae, o sea, en castellano, una imagen de la naturaleza. Fíjense ustedes, y para cerrar esta segunda etapa del programa, con esta frase latina tan importante. ¿La quiere usted repetir en español, maestro? La adopción es una imagen de la naturaleza. Vamos a un corte y regresamos en un momento con ustedes.
Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Ojalá esté resultando este programa para ustedes tan interesante como para nosotros en este cambio de impresiones. Decía el maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, cuestiones fundamentales de derecho familiar, como es la adopción y su naturaleza. Quisiera, maestro, que nos haga usted el favor de retomar esa idea para seguir con la exposición. Repito, en el sistema romano, en la jurisprudencia romana, donde está centralizada la prudencia, es la sabiduría del derecho, la precisión de lo que es la adopción, una imagen de la naturaleza. O sea, es la simulación de un parto de la mujer que da a luz la vida de un hijo. Y entonces, pues ahora la adopción entre dos personas del mismo sexo contradice la naturaleza, desvirtúa la naturaleza, cierra los ojos ante lo que es una cultura y una ética familiar. ¿Cuál va a ser la postura del chico que es adoptado cuando no tiene uso o razón, pero empieza a crecer y empieza a darse cuenta, pues, de que su mamá es un hombre y que el papá es también el hombre? Entonces, va a ser una inversión de la naturaleza. Y esas cosas, pues, las hace una asamblea legislativa que no se entera de los antecedentes que forjan las instituciones sociales, particularmente en la intimidad del grupo familiar. Es muy delicado que se hagan estas cosas sin ton ni son, con el propósito de quedar bien para ganar votos. Bueno, aquí voy a regresar con el maestro de Buen, porque él bien lo señalaba antes, las minorías. Simpleonasmos, las minorías menores, han llegado a un punto en el que ahora el matrimonio, como se señalaba, ya no es como era. Pero ya dedicamos un buen tiempo al matrimonio, a la adopción. Yo quisiera ahora escuchar, porque igual el maestro de Buen tocó antes el punto, ¿qué opina él de esta reforma del 291 bis que establece casualmente, y nuevamente el legislador se equivoca? Fíjense bien lo que les voy a decir. En el pasado la reforma decía que el concubinato era entre un hombre y una mujer. Desapareció esto y ahora el mismo artículo dice los concubinos y las concubinas. Ya no hay el heterosexual. Entonces, maestro de Buen, el nuevo concubinato, que seguro entrará el 4 de marzo en vigor porque ni ha sido controvertido ni ha sido nada. ¿Qué le parece? Casi puedo adivinar su respuesta, pero quiero escucharla. Esta nueva figura de las concubinas, las mujeres, los concubinos, los hombres, ya no existe el concubinario como arrendatario, sino ahora sí, los dos barbones de concubinato, como usted decía, parafraseando ya me hice mío el argumento, pero que nos diga usted su opinión. Bueno, en primer lugar, una pregunta. Me estás hablando de concubino y debe ser concubinario según la tradición. ¿Lo han cambiado? Ya no existe. ¿Lo han cambiado? Sí, maestro, el 291 bis ahora nada más dice que es los y bueno, las concubinas. Los concubinos sí es plural, y sí lo era antes. Concubinario es estrictamente el personaje masculino. Exactamente. Ahora, hay un tema que estaba planteando Jorge Mario, que a mí me dio de repente la idea que había que pensar en ello. Una pareja de homosexuales que está unida a través de este nuevo matrimonio, como lo llama el Código Civil del Distrito Federal, tienen un adoptado. Es un mal ejemplo aparentemente porque es un ejemplo de una situación contra la naturaleza. Yo no creo que sea contra la naturaleza, sino contra una naturaleza más dominante, porque hay otras naturalezas no dominantes que son las que justifican ese tipo de relación. Pero yo estaba pensando, bueno, el menor, el adoptado por los dos, ¿no tendrá también que respetar el valor que han tenido sus padres o sus madres, finalmente, para llevar a cabo una unión permanente
a pesar del mundo que estaría en contra normalmente de ese tipo de relación, y considerar que sus padres son gentes que han realmente tenido un valor excepcional y que son dignas de admiración. Digo, se me ocurre que esto puede ser también un motivo por el cual el adoptado los vea con respeto, a pesar de la desviación aparente o real frente a las prácticas de la sociedad. Puede ser, es posible. A lo mejor esto justifica esa estadística que se está haciendo en los Estados Unidos a propósito de la reacción de los adoptados, que dicen que no tiene mayor importancia ni transforma en absoluto su modo de ser, no lo sé. Pero en fin, es un problema, puede ser reconocido por el adoptado que los adoptantes del mismo sexo tuvieron el valor de unirse a pesar de todos los prejuicios de la sociedad en que vivimos, ¿no? Es correcto. Nada más que, como siempre, usted mueve las cuestiones tan importantes que no es para polemizar, pero ¿quién le preguntó al niño si quería ser adoptado por dos personas del mismo sexo? Pero vamos a dejarlo así porque yo llegaba a lo del concubinato y le voy a dar lectura, maestro, a este 291 bis al nuevo, que dice: las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio han vivido en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de 2 años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. No es necesario el transcurso del periodo mencionado cuando reunidos los demás requisitos tengan un hijo en común. El viejo texto decía, la concubina y el concubinario al que usted se refería. Ese ya no existe. Entonces, ¿qué piensa usted? Es muy importante para la audiencia del nuevo concubinato. ¿Solo de mujeres o solo de hombres? Pienso exactamente lo mismo que del matrimonio. Que del llamado matrimonio indebidamente. Pienso exactamente lo mismo porque forma parte de la naturaleza el que sin necesidad de llegar a una formalización se unan con ánimo de perpetuidad las personas del mismo sexo. Me parece que tiene la misma razón de ser que el matrimonio homosexual, exactamente la misma. Y como usted bien lo sabe, hay una ley que se llama Sociedad de Convivencia, que decía erróneamente que sus efectos eran los del concubinato, porque no había, va a haber, ahora el 4 de marzo, concubinato de mujeres. No sé si usted, maestro, quisiera terciar su opinión sobre este concubinato solo de hombres o solo de mujeres. Bueno, Néstor acaba de hacer una referencia muy viva y yo creo que aquí lo que ha cambiado es el concepto del pudor. Antes, quien tenía estas debilidades o aficiones o deformaciones mentales o glandulares, ocultaba por pudor esa circunstancia en la que él vivía. Ahora ha desaparecido ese pudor. Ahora es una cosa abierta. Ahora es descaro. La gente ya no lo ve como otra cosa. Ya se quitó la máscara, fuera máscaras. Han desaparecido. Estamos viviendo esa etapa, fuera máscaras. Ahora estoy seguro, Jorge, que nosotros tres, esa relación la veremos siempre con unas reservas y unas dudas horrorosas, a pesar de nuestro criterio jurídico y de nuestros derechos humanos. Eso estoy convencido. A mí me pasa. Lo veo antinatural todo, cuando en realidad pues, es producto de una forma diferente de ser de la naturaleza. Que la naturaleza tiene muchas versiones, ¿no? Claro. Bueno, dicen los que saben en biología que hay más de 150 especies que se autorreproducen, que no es el del ser humano, afortunadamente. Pero sea como fuere, ustedes ya escucharon en forma importante lo que estamos destacando, las referencias al matrimonio
a la adopción, al concubinato, porque estamos en el centro de esta discusión, estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México con dos de los grandes profesores de ella, eméritos, civilistas, familiaristas, juristas, que por supuesto sus opiniones son fundamentales para orientar los criterios. Yo le pediría al maestro Magallón, dado que el tiempo se aproxima para terminar el programa, que nos hiciera una breve síntesis de esto y sobre todo su opinión al respecto. Bueno, Julián, ya hemos hablado muy ampliamente, tus preguntas han estado muy bien orientadas y los criterios que se han venido externando son los que nos han dado nuestras convicciones y nuestra experiencia, primero como estudiantes, desde hace ya muchos ayeres. Néstor y yo ya cumplimos 61 años de habernos recibido. Extraordinario. De manera que entramos en 1943 y ese año fuimos a la conscripción los dos. Él tuvo la suerte de servir en los cuarteles. Yo pude ir a marchar nada más los domingos, pero él sí sirvió al ejército mexicano. De manera que ahora sí encontramos el alumnado en la facultad con muy diversos criterios, no son conservadores, son actuales. Nos tocó presenciar hace 2 años a las alumnas de la Facultad de Derecho, algunas que habían sido alumnas mías, que se paraban y decían, yo he abortado. Cuando hablar de ese tema de hombres a mujeres era muy difícil. En las clases, porque esa es forma de cultura, parte de la enseñanza. El aborto es un delito contemplado, que estuvo contemplado, tipificado en la codificación penal. Y ahora dice, no, a partir de las 12 semanas, antes de las 12 semanas se puede abortar. Muy bien. Okay. Bueno, el tiempo lo tenemos encima. Quiero reiterarles a ustedes que nos permiten llegar a su hogar nuestro agradecimiento, sobre todo porque pocas veces podemos tener el privilegio de escuchar las doctas opiniones como de 2 maestros eméritos, pilares de la Facultad de Derecho, que son quienes nos enseñan a abrevar los conocimientos, a aprender estas teorías, a aprender su realidad y sobre todo en esta materia tan especial como es el derecho familiar. Quiero agradecerle, maestro Néstor de Buen, su presencia, sobre todo sus conceptos tan importantes, maestro Magallón, y emplazarlos porque seguramente que al resolver la Corte en uno u otro sentido esto que hemos planteado, podremos nuevamente sentarnos aquí para saber finalmente no quién tenía razón, sino cuál es el derrotero que va a marcar ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias y nos veremos en el próximo programa.